vamos a continuar con lo que son las gráficas en el espacio, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver lo que son las superficies cuádricas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que son las superficies cuádricas. Ya en la semana anterior les habían trabajado un poco lo que eran los cilindros, ¿sí? Ya se han visto rectas, planos y cilindros en el espacio, ¿sí? Ahora, pues, el trabajo de este día va a consistir en trabajar lo que son las superficies cuádricas, ¿sí? Estas superficies cuádricas, ¿no? Su ecuación general, ¿sí?, es la siguiente, ¿no? Es ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más y más fz más g igual 0. Entonces, una ecuación de esta forma, ¿sí?, nos va a estar representando una superficie cuádrica, ¿sí? Por supuesto, siempre y cuando esto tenga sentido, ¿sí? Porque podríamos venir, ¿sí? Imaginen que yo tuviera una expresión, ¿sí? Imaginen que yo tuviera esto, por decir algo, ¿no? ¿Tendrá sentido esa expresión, compañeros? ¿Qué dicen? ¿Tendrá sentido esto, sí o no? Eso creo que sería un cilindro, ¿verdad? La suma de cuadrados podrá ser igual a un número negativo. No. No, No. No tiene sentido, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una superficie cuádrica, ¿sí?, siempre y cuando esta expresión dé origen a una figura, ¿sí? Pero van a haber ecuaciones las cuales no van a tener sentido. Acá tenemos una de ellas. ¿De acuerdo? Compañeros, veamos la suma de cuadrados más va a ser igual a un número negativo, quiere decir que esto no tiene sentido. Entonces, quiere decir que la ecuación de esta forma va a ser una superficie cuádrica. Entonces, vamos a trabajar con expresiones de superficies cuádricas. En general, ¿sí?, van a tener esta forma: ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más y más fz más g igual a 0. En algunos casos podría ser que carezcan de alguno de estos términos, ¿sí?, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo ahí, compañeros? Para comenzar a trabajar esto, ¿sí?, necesitamos lo que es la traza de la superficie, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar traza? Veamos qué dice el material ahí, compañeros. En base a lo que han leído, se supone que cuando ustedes vienen a estas actividades ya han leído el material, ¿sí? ¿Qué es una traza? Dice la intersección de una superficie con un plano, ¿sí? A eso se le llama ¿qué? Traza, ¿sí? O sea, la traza no es más que la intersección de ¿qué? De un plano con una superficie, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar de traza, ¿sí?, de la intersección de los planos coordenados, con la superficie, ¿sí? ¿De acuerdo, compañeros? O sea, yo tengo una superficie, ¿no? La intersecto con un plano, ¿sí? Y esa curva de esa intersección que se forma entre el plano y la superficie, a eso se le llama ¿qué? Trazas. En particular, vamos a trabajar con las trazas de los planos coordenados, ¿sí? ¿Qué más necesito para poder abordar este tema? Bueno,
necesitamos también lo que son los conceptos de elipses, ¿sí? De parábolas y de hipérbolas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de una elipse, por ejemplo, si estuviera en el plano aquí, esta es una elipse, ¿sí? Esta ecuación, perdón, esta ecuación está acá igual, está representa una elipse, ¿sí? Voy a olvidarme de este momento, solo voy a hacer un pequeño recordatorio rápido acá de lo que son las elipses, ¿sí? Nosotros venimos acá, bueno, acá en este caso voy a suponer que está centrado, ¿sí? Vamos a ver acá ¿cuánto es la raíz cuadrada de este valor, compañeros? Más o menos 3. Quiere que me voy a desplazar 3 a la derecha y 3 a la izquierda, ¿sí? A partir del centro. El centro de esta elipse es 0, ¿qué? Pero si aquí estuviera x menos a al cuadrado y y menos k al cuadrado, pues tendríamos un centro diferente y a partir del centro deberíamos desplazarnos 3 unidades en la dirección hacia la derecha del centro, ¿sí? Y 3 unidades hacia la izquierda. ¿Cuánto voy a desplazar en y, compañeros? Más menos Más 4. menos 4. ¿Sí? 4 hacia arriba, 4 hacia arriba. Hacia arriba. Y luego pues vamos a hacer acá la figura, voy a hacer más chiquito para que se vea esto acá. Solo estoy haciendo un pequeño bosquejo de eso. ¿Se comprende lo que son las elipses, compañeros? Solo estoy haciendo esta elipse, ¿sí? Sí, ingeniero. Obtenemos acá la raíz cuadrada de este, la raíz cuadrada de este, ¿sí? Y esos son los desplazamientos a partir del centro, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos qué pasa, por ejemplo, en el caso de las hipérbolas. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de las hipérbolas? Sería parecido, ¿sí? Solo que en vez de más, ahora aparece que. ¿Qué aparece, compañeros? Menos. Menos. Aparece acá menos. El procedimiento sería similar, ¿sí? Vamos a ver cuántas unidades vamos a tratar por aquí a partir del centro. Más menos 3. ¿Cuántos? Más menos 3. 3 unidades. ¿Cuánto me voy a desplazar en mí? ¿Cuántos? 4. 4. ¿Sí? Ahora bien, ahora como son hipérbolas, ya no voy a hacerlo de esta forma, sino que lo que voy a hacer es pasar acá paralelas, ¿sí? Y voy a hacer un rectángulo. Luego voy a unir las diagonales, ¿no? Pero esto que acabo de graficar, ¿sí? Se van a llamar asíntotas de la hipérbola, ¿sí? ¿Cómo se llama? Asíntotas de la hipérbola. Correcto, ¿sí? Y van a abrir en la dirección del término en la variable que tenga signo positivo. Acá va a abrir en la dirección de quién, del eje qué, Del eje X X. positivo. del eje X, ¿sí? Y van a ver que estas son parejas, ¿sí? Un punto que esté acá, ¿cierto? Se van aproximando a las hipérbolas, a las asíntotas, perdón. ¿Sí? Esta de acá serían las hipérbolas referentes a esta, ¿sí? ¿Qué pasa si acá tuviéramos nosotros
por ejemplo, esta expresión. Sería el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Cuánto se va a desplazar en X? Compañeros, 3, en Y 4. 4. a partir del centro, que siempre sería 0,0, ¿sí? Pero ahora, en este caso, para este caso, estaría viendo en qué dirección. Iría para arriba y para abajo. Acá vendría, ¿sí? Entonces, siempre van en pareja, ¿de acuerdo? ¿Se comprende, compañeros? La breve síntesis de lo que son las elipses y las hipérbolas. Preguntas. Esto lo vamos a estar ocupando a cada momento, ¿sí? ¿Hay preguntas? Todo claro. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Una primera superficie cuádrica, ¿sí? Son los elipsoides, ¿sí? Elipsoides, ¿sí? Es dentro de las cuádricas, pues es una de las más sencillas de trabajar, ¿sí? Su ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? Más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Observen? Estoy hablando de la expresión o de las elipsoides más sencillas, porque los demás serían acá desplazados, ¿sí? Dependiendo del valor que acompaña a x, el valor que acompaña a y y el valor que acompaña a z. Así sería desplazada el elipsoide, ¿sí? Pero si comprendemos esto, lo demás, como hemos visto, transformación de funciones nos va a resultar fácil, ¿sí? Ahora bien, yo tengo acá lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si A, B y C son iguales, ¿de qué estoy hablando? ¿Díganme? Una esfera. Correcto, de una esfera, ¿sí? Si A, B y C son iguales, esto es una esfera, ¿sí? De radio el valor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con las trazas? ¿Qué pasa con las trazas? Z igual 0 es un plano, ¿sí? ¿Qué plano es este? Ayúdenme. XY. XY. Es el plano XY, correcto, ¿sí? Entonces tendríamos acá x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a qué? A 1. ¿Sí? ¿Qué figura tenemos ahí? ¿Qué es esta gráfica? Es Es una, una elipse. Una elipse. una elipse. A partir del centro, ¿cuántas unidades se va a desplazar en la dirección positiva de x? ¿Cuántas unidades? A y menos A. Ajá, A unidades a la derecha, A unidades a la izquierda. ¿Cuántas unidades se va a desplazar en la dirección positiva de Y y cuántas unidades en la dirección contraria a la parte positiva? ¿Cuántas unidades? Más menos B. Más o menos. Ahora bien, yo puedo decir también qué pasa si Y vale 0. Si Y vale 0, ¿qué tendría? X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? ¿Qué figura es esta? ¿Otra qué? Otra elipse ¿En qué plano voy a graficar esta elipse? XZ. en el XZ. XZ. Correcto, en XZ, correcto. Ahí vamos. El otro sería x igual 0. Si x vale 0, tendríamos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Otra que. ¿Otra? Elipse. 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 Otra elipse, ¿sí? Ahora vamos a hacer la gráfica de elipse. Es decir,
que las trazas con los planos coordenados, todas son ¿qué? Son elipses, ¿sí? Vamos a ver acá el ejemplo que estamos, ¿sí? Vamos a trabajar ese problemita ya con un numerito. Graficar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí las plantas, ¿sí? Z vale 0, que tenemos, compañeros, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 49 igual a 1, ¿sí? Veamos qué pasa con la otra clase. Si x, si y vale 0, vamos a ver. ¿Qué pasa si y vale 0? Tendríamos entonces x cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 16 igual a 1. Y luego tendríamos la traza con el plano x igual a 0. Y este sería el plano YZ, ¿sí? Si x vale 0, tendríamos y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Cómo es esta figura? Bueno, esta figura Licenciado, no es 49 en Y. correcto. Vean si hay otro problemita acá. 9. Revísenme ahí, por favor. Sí, gracias. Está bien todo. Diga. Sí. Entonces vamos a comenzar a trabajar esto, ¿sí? Vamos a ver en X, vamos a ver el de X y S. Vamos a hacer este primero. Vamos a ver en Y, voy a necesitar hasta, voy a necesitar más en Y que en X, ¿sí? En X no necesito mucho, ¿sí? Vamos a ver acá. ¿Observen? Practicamos y ahí vamos a ver que vamos con este primero. Z igual 0, ¿sí? ¿Cuánto necesito ubicar en X? Ayúdenme. 3 y menos 3. Correcto. ¿Sí? Entonces vamos a dar acá una escala. Así vamos a suponer que está por acá. 3. Aquí vamos a ver otro 3. Vamos a ver en Y cuánto 7, ¿no? Dos, 4, 6, 7. ¿Qué voy a hacer ahí en el plano X? ¿Qué voy a graficar a los puntos que tengo ahí? Una elipse. ¿Una qué? Elipse. Elipse, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda. Después la vamos a ver.
Ya la vamos a mejorar. Esto hay que tener un poco de cuidado porque no se nos mira como un charita ahí, ¿sí? Vamos a suponer que está por ahí. Ya tenemos ahí, digamos, la elipse en el plano XY. Ahora puedo graficar la elipse en el plano XZ. ¿Cuánto necesito en Z? Vamos a ver. ¿Cuánto necesito en 4. Z? 4. 4. 4. Tengo este punto de acá, y es el XZ sería este otro de acá y este otro de acá. ¿Cómo vamos a unir esos puntos? Compañeros, ¿cómo vamos a unirlos? Con Como una elipse. Elipse. una elipse, correcto. Sí. Y que lo que no voy a vamos a ver. Vamos a ver. ¿En qué plano está esa elipse que acabamos de hacer? En el plano XZ. XZ, ¿sí? Aquí hay que ir viendo esto, ¿sí? ¿Quién está encima de la otra expresión? Por ejemplo, esto pasa acá encima. Nos falta todavía, ¿sí?, esta traza, ¿sí? ¿Quién es esa traza? Una traza que va a estar ubicada en el plano que YZ. ¿sí? Los puntos que vamos a unir serían los que están desplazados en Y en 7, ¿sí? Acá, este otro, ¿sí? Y tendríamos en Z 4. Los 4 puntos, ¿qué forma le tenemos que dar, compañeros? Elipse. Elipse. Una elipse, ¿sí? ¿Cómo se llama esa superficie? ¿Cómo se llama, compañeros? Elipsoide. Elipsoide, ¿sí? Ahora, falta ver qué líneas no se van a observar. Por ejemplo, estos ejes de la parte interna, ¿sí?, no se observaría. Como no se observa, los vamos a dar así, líneas punteadas, ¿sí? Perfecto. Esta curva que está acá se va a ver, ¿sí o no? No. 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 Entonces la tenemos que puntear así. Esta curva que está acá se va a ver, ¿sí o no? No. No. Vamos a ver qué más no se va a ver. Aquí esto sí se va a ver. Lo repintamos más. Esto de acá no se va a ver.
Se va a ver si lo extendemos. ¿Sí? Acá en adelante se va a ver. Esta parte de aquí no se ve. Pero hay que ponerle acá una rayita para indicar que esa línea roja pasa allá. ¿Sí? Bueno, no sé si se me queda algo ahí. Recuerden que es una superficie. Solo es el cascarón. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Compañeros. Todo claro. Todo claro, ingeniero. Licenciado. Vamos a seguir con la segunda figura, ¿sí? Ah, disculpe, tenía una duda. Y me imagino que habrían elipsoides que el eje mayor sea el eje Y, ¿verdad? No sé si me entiende, que quede parada en vez de acostada. Correcto. Y por ejemplo, el valor que está abajo de Z es más grande que los otros dos, se va a ver estirada en esta dirección, ¿sí? ¿Qué pasa si el valor más grande es el que está abajo de X? ¿Se comprende eso? Tiene razón. Sí. O sea, puede quedar con eje de simetría, por decir algo, ¿no? En este caso, el eje Y podría ser que los más alargados esté en Z, o podría ser que los más alargados estén en el eje ¿qué? En el eje X. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la segunda? Compañeros. Este se llama elipsoide porque son puras elipsis. El otro, la otra figura es Hiperboloide de hoja. hiperboloide. ¿De qué? ¿De cuántos? De una hoja. De una que hiperboloide de una que hoja, ¿sí? ¿Cómo va a ser la ecuación de estos hiperboloides? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los elipsoides, compañeros? Que tiene dos hipérbolas y una elipse. Dos positivos y un que. Negativo. El eje de simetría, sí, es el que tiene el signo, es el eje, el que tiene el eje de simetría es el que tiene el signo negativo. Lo voy a poner así. ¿Qué sería nuestro eje de simetría acá? El eje Z. Pero es posible que aquí esté más y aquí estuviera menos. ¿Quién sería mi eje de simetría? Eje Y. Y si aquí estuviera menos y aquí estuviera más, mi eje de simetría sería el eje que. El X. Eje X. O sea que depende. Hay dos positivos y un negativo. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Sí? Aquí si quieren le pueden dar unas líneas acá, porque esto es un cascarón. No es sólido, sino que es cascarón. Veamos qué pasa. Las trazas. ¿Cómo sería la traza con el plano XY? ¿Qué sucede si a este ecuación que Z es igual a 0? Tendríamos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué tenemos ahí? Una elipse. Una elipse ¿En qué plano? en el XY.
en el plano de Pille. Bueno, vamos a hacer después vamos a ver. ¿Qué pasa si yo digo acá si E vale 0? ¿Qué tendríamos si Y vale 0? Una Si Y vale hipérbola. 0, ¿qué tendríamos? Una hipérbola. Hipérbolas, correcto, sí. Si X vale 0, ¿qué tendríamos? Otra hipérbola de nuevo. Tendríamos también que Otra hipérbola. otra hipérbola, ¿sí? O sea que tenemos con el plano de Pille, ¿sí? Con el del eje de simetría tenemos una elipse. Con los otros dos planos coordenados tenemos hipérbolas. ¿Se comprende, compañeros? Sí. Ok. Voy a hacer un bosquejo, ¿sí?, de la figura. Vamos a hacer. ¿Qué vamos a tener en el plano de Pille? Ayúdenme. ¿Una qué? Elipse. Elipse. Elipse, correcto. ¿En qué estamos hablando ahí? ¿Del plano qué? XY. XY. Tenemos ¿sí?, una elipse que tenemos acá en el plano y igual 0. Que tenemos en este plano, compañeros, una ¿qué? Hipérbola. En el plano X, ¿qué? Z. XZ, ¿sí? Aquí está el eje X, aquí está el eje Z, ¿sí? Voy a trazar, vean, después voy a explicar de otra forma. Voy a trazar una recta paralela aquí. ¿A quién, compañeros? AX. A X, ¿sí? A la misma distancia en la parte inferior, vamos a ver acá y vamos a ver si a la misma distancia en la parte inferior voy a trazar una paralela aquí. AX. Aquí, X. X, ¿sí? Vamos a lo más paralelo que pueda, ¿sí? Ahora, por acá, voy a trazar una paralela aquí. Aquí. Z. AZ. Z, correcto, sí. Solo para hacer el bosquejo, ¿sí? Solo voy a meter estos puntos, o sea, tiene una línea. ¿Okay? A una misma distancia, por acá, esto no se mira muy paralelo, pero la figura que va a quedar muy bien. Vamos a ver. A ver, aquí teníamos está mal, bueno. Tiene que bajar por acá. No me va a ver. Por acá. Bueno, entonces aquí trazamos esta línea, ¿sí? Y tenemos este, ¿sí?
A una misma, aquí tenemos este otro, que no nos interesa en este momento, ¿sí? Solo que esta distancia de acá tengo que marcarla ya, ¿sí? Vamos a ver. Y aquí voy a trazar acá otra paralela aquí, compañeros. Z. A Z, ¿sí? Y voy a ubicar este punto y este punto. ¿Qué es lo que dice acá cuando yo hago la traza con K igual 0? ¿Qué voy a observar, compañeros? ¿Qué voy a observar? Una que. ¿Qué gráfica es esto? Hipérbola. ¿Cómo se llama? Hipérbole. Hipérbola, ¿sí? Entonces sería este punto, ¿no? Este punto y este punto, ¿sí? Sería este punto y este punto, ¿sí? Observen hipérbolas. ¿Qué es lo que me hace falta en este momento? ¿Qué es lo que nos hace falta? La del eje Y. Ah, Y son Z. el Y, Z, ¿sí? El Y y el Z, ¿sí? ¿Qué voy a hacer entonces? En este punto que está acá, para que la figura me quede simétrica, ¿sí? Voy a trazar una paralela aquí. Ayúdenme. Allí, ¿sí? Ayer. Entonces voy a trazar una paralela allí. ¿Sí? Y teníamos una... Por acá lo voy a hacer. Luego una cuarta, vamos. Ahí está. Otra, voy a trazar aquí. Paralela acá. ¿Sí? Vamos a ver acá este pedacito de acá. Este pedacito de acá y una cuarta. A ver si nos alcanza acá la pizarra. ¿Sí? Unos pies. Este pedacito, ¿no? ¿Sí? Y una cuarta parte. Por aquí más aproximadamente. ¿Sí? Ahí, ¿sí? Ahora, sí. Acá puedo poner acá, voy a poner una cuarta acá, ¿sí? Solo para que vea menos ya, porque si no se va a confundir con la otra línea, ¿sí? No es ningún problema. ¿Sí? Paralela aquí, ¿no? Aquí. Z. Ah, Z. así. Tenemos este punto, ¿no? Y este punto, ¿sí? Y a esta misma distancia, ¿sí? Acá podemos hacerlo. Vamos. Paralela aquí. Pues acá abajo no necesitamos este punto de acá y este punto de acá, ¿sí? Vamos, observemos. ¿Qué plano es? Esto que voy a hacer, ¿qué plano es? YZ. Es que este punto que tenemos acá, este punto que tenemos acá y este punto de acá, los vamos a unir dándole forma de qué? Hipérbole. Y pero vamos a ver acá nosotros, sería este de acá, sería el Y, sería, ¿no? Sería este de acá Sí. y este de acá, ¿no? La línea va a pasar acá. ¿Sí? Bueno,
¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que nos hace falta? Unir este punto, unir este punto, unir este punto y unir este punto. ¿Con qué forma creen que lo vamos a unir? Con una elipse. Con una elipse. Observemos acá lo que sucede. Si x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Por ejemplo, si yo tomo un valor acá en z, ¿sí?, y lo sustituyo acá, ¿qué me va a quedar? Si todo Una constante. ¿qué me va a quedar? Una constante. Esto va a ser una constante que pasándolo para acá, al final me va a quedar una ¿qué? Elipse. Una elipse, ¿sí? Y eso es lo que vamos a unir acá en este momento, este punto de acá, ¿sí? Se observa ahí, compañeros. Sí. Y abajo también. Pero ahora hay que representar qué líneas van a pasar encima y qué líneas van a pasar abajo. Por ejemplo, acá, esta línea abajo, ¿sí? Vamos a ver, aquí no se ve lo que está en azul. Vamos a ver. Este pedacito de acá no se ve. Y este de acá. Ahora bien, esto estamos hablando en términos generales, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo ya tengo números? Observen. ¿Qué pasa? Aquí el eje de simetría es el eje Z. ¿Qué tal si el eje de simetría es el eje Y? ¿Se están imaginando las figuras si el eje de simetría es este? ¿Compañeros? ¿Puede mencionar otra vez la pregunta porque se le cortó el audio? Ok. Yo tengo esa figura. El eje de simetría es el eje que. Z. Sí. ¿Qué pasará, por ejemplo, si aquí fuera más y aquí fuera menos? ¿Quién sería mi eje de simetría? Y. Entonces, esto vendría como si se hubiera volteado, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿Qué pasa si ahora venimos y nuestro eje de simetría fuera el eje X? Entonces, volteado en la dirección del eje que. El eje X. X. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Ahora bien, lo que nosotros tenemos acá es X, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a trabajar el problema. Sale bien fácil, ¿sí? Si yo hago esta elipse, ¿sí? Identifico el eje de qué. Observen los pasos que podría seguir para que les resulte sencillo. Identificar el eje de qué. De simetría. 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 Graficar esta cinturita, que es lo más pequeño, ¿verdad? Hiperboloide de una hoja, ¿sí? Luego darle un valor arriba. ¿Qué valor puede ser? Puede ser z igual 1, z igual 2,
Z igual 3, Z igual 4, ¿sí? Hasta donde usted lo quiera, ¿sí? Si yo aquí le doy Z igual 2, en la parte inferior, si aquí le doy Z igual 2, entonces abajo también. Licenciado, se le va el audio por momentos. ¿Se escucha ahora? ¿Se está escuchando? Sí, sí, ahora sí, solo Sí, que se escucha. de vez en cuando se le corta el audio. Va. Entonces decía, yo puedo hacer un corte aquí arriba en Z igual 2, y entonces tendría que hacer un corte abajo también en Z igual menos 2, para que la figura me quede cortada abajo y arriba simétricamente y se me vea bien. Si yo hago acá el corte en Z igual 4, abajo en Z igual 4, y grafico la elipse, grafico las 3 elipses, ¿sí? Y luego solo vengo y busco los puntos utilizando ¿qué figura? Hipérbole. Hipérbole. Una hipérbole. ¿Sí? Aquí ustedes que han grabado los técnicos, ¿sí? Pueden, porque esto es un cascarón, ¿sí? Compréndase que esto es un cascarón, ¿sí? Entonces vamos a ver el problema que nos plantea acá el material, ¿sí? Aquí hemos hablado en términos generales, ¿sí? Porque es bueno comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Veamos el ejemplo que nos plantea el material. Eje de simetría, compañeros. El eje Z. Z. Si Z vale 0, ¿qué tendríamos? ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, Una elipse. una elipse, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Hacer un corte acá en la parte superior, ¿sí? ¿Dónde hago el corte? En donde yo quiera. ¿Qué es en donde yo quiera? Puede ser Z1, Z igual a 1, Z igual 2, Z igual 3, Z igual 4, hasta donde ustedes quieran, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dónde lo hago? Compañeros. ¿Dónde hacemos 2. el mismo valor? 2. Z igual 5. Z igual 2, Z igual 2, ¿sí? Entonces tendríamos X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 5 menos 2 al cuadrado igual a 1, ¿sí? ¿Qué me da esto? ¿Cuánto me da si lo paso a la derecha? 5. 5. Sí. Y si le doy la forma de una elipse, ¿qué tengo que colocar desde el 5? Dividirlo entre 5. ¿Qué tengo que colocar acá para darle la forma de elipse? Ese 5 lo tiene que hacer 1. Lo Correcto. puede dividir con 5. Cara ahí, como dice el compañero, 1, ¿sí? Correcto. ¿Qué tendríamos entonces? X cuadrado sobre qué? 20. 20, ¿sí? Más Y cuadrado sobre 25. 25. 25. igual. 1. ¿En dónde voy a hacer el otro corte?
Si lo hice en z igual 2, para que me quede la figura simétrica de la figura, ¿qué tengo que hacer? Un corte en dónde. Menos 2. En menos 2. Le voy a poner ahora menos. ¿Sí? Más o menos. Como aquí va al cuadrado, ¿sí? ¿Qué sucede? Daría Se hace Positivo. lo mismo solo. Sí. Correcto. ¿Sí? ¿Cierto? Esas son las elipses que voy a graficar. Disculpe, no entendí muy bien por qué le metió valores a z si ahí primero hizo que z vale 0. No se podría empezar a graficar desde ahí, la elipse. Lo que explicaba en la figura anterior, ¿sí? Que me sale mucho más fácil graficar elipses que graficar ¿qué? Hipérbolas. Por ejemplo, yo tenía una cintrita, ¿sí o no? Sí, Y arriba tenía una que, una elipse. ajá, y esa elipse se iba a estar ubicado en un plano z igual a algo, ¿sí o no? Sí, Ese z igual a algo es el que le estoy llamando z igual 2. ¿Qué otro valor puedo ocupar? Z igual 3, Z igual 4, Z igual 5, ¿de acuerdo? Sí. ¿Bien? Ok. Entonces tenemos ahí esa situación. Entonces vamos a graficar primero la cinturita, ¿sí? ¿Cuánto me voy a desplazar en X? Ayúdenme. 2. 2. ¿Cuánto me voy a desplazar en qué? Raíz de 5. Raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5? ¿Cuánto es raíz de 5? 2.23. 2.2, 2.23. Vamos a poner que está por acá, ¿sí? Un poquito más de 2. ¿Cómo vamos a unir los puntos? A través de una que. Elipse. Quedó muy feo. Vamos. Aquí hemos ocupado esta escala, ¿no? Yo puedo ocupar una escala diferente en el eje que, en el eje Z. Si yo ocupo acá una escala ¿sí? En Y, ¿sí? Y ocupo una escala en X, en Z puede ser totalmente diferente. Yo puedo decir que, por ejemplo, acá está Z igual a 1, acá está Z igual a 2. A la misma distancia, ¿sí? Tendríamos que estar ubicados acá. Acá sería menos que, menos 1, menos que, menos 2. ¿Qué voy a graficar acá? Z igual a 2. Díganme. Rectas paralelas a X y paralelas a Y. ¿Y luego qué voy a hacer? Unir los puntos. Otras elipses. Graficar la elipse con los valores diferentes de A y B. Correcto, ¿sí? Va, acuérdense de esto, aquí lo voy a ubicar. Necesito ahí espacio. Vamos a ver, x cuadrado sobre 20 más y cuadrado sobre 25 igual 1. Como decía ahí el compañero, hay que trazar ahí paralelos, ¿sí? Entre más paralelas sean a Y y a X, pues la gráfica va a ser mucho mejor, ¿sí? Si no, no va a haber un poco de ¿sí? Ahí, paralela a Y y paralela a X. Ahí, lo mejor posible que podamos hacer ahí de paralelismo, ¿sí? ¿Qué vamos a graficar ahí, compañeros? Una elipse. ¿Cuánto se va a desplazar en X?
Raíz de 20. ¿Cuánto es raíz de 20? 4.4. 4.4, ¿sí? En X, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuánto nos vamos a desplazar. Decíamos 4.4. 1, 2, 3, 4.4, más o menos por acá, digamos. Y el otro, 1, 2, 3, 4.4 por acá. ¿Sí? ¿Cuánto mueve desplazar el 5. 5? Aproximadamente. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. Y acá también. 1, 2, 3, 4, 5. Las medidas deben de ser más aproximadas. Hasta la figura nos quede. ¿Qué voy a graficar ahí, compañeros? Una elipse. Una elipse. Correcto. ¿Quién me hace falta? La elipse de abajo. Una elección. Que tendría que ser exactamente igual a esta, ¿sí o no? Sí. Sí. Acá el paralelismo es el bueno. Y vamos a ubicar ahí nuevamente 1, 2, 3, 4.4. Acá, ¿sí? Y acá con 5. 5. Si tuviera una regla, ¿sí? Podría ocupar aquí un paralelismo para ocupar aquí. Por ejemplo, acá. Si yo paralela aquí, acepto así. Suponiendo que este punto sería el equivalente de este, ¿sí? Y este de acá, vamos a ver. Si fuera paralelo, vamos a ver. Tendría que estar por acá aproximadamente, ¿sí? Y acá los otros, ¿sí? Este punto de acá tendría que estar aproximadamente por acá. Y este otro tendría que estar aproximadamente, vamos a ver, por acá. ¿Observa? Si no, pues medimos acá, no hay ningún problema. Luego venimos. Si las medidas fueran mejores, entonces tendríamos que estas dos elipses tendrían que ser, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. ¿Sí? Mira, más grande que la demás. Vamos a hacer. Observen, ya tengo las tres elipses. Ahora, el problema que tengo es que tengo conflictos. Por ejemplo, este punto con lo voy a unir, observen, esta línea, busco la línea equivalente, que sería esta de acá, busco la línea equivalente, esta de acá. Entonces viene y lo puedo decir así. ¿Observen? Voy y voy a buscar esta línea, viene acá. ¿Observen? Vamos a ver. Esta línea acá, esta línea acá, esta línea acá.
Vamos con otro. Este punto de acá proviene de esta línea. Entonces buscamos la línea equivalente que sería esta de acá, ¿sí? La otra equivalente que sería esta de acá. ¿Sí? Venimos y los unimos y después miramos cuál línea pasa adelante y cuál pasa atrás. Estamos acá, venimos acá, buscamos la equivalente acá, que sería él, buscamos la equivalente acá. Vamos a esta línea va a pasar encima de todo. Vamos a ver. Esto de acá no se vería. ¿Sí? Y los ejes acá. Este eje tampoco acá. Esta parte de acá no se vería. Esta línea acá sí. Esta de acá no, ¿sí? La línea de acá sí se mira, ya la vamos a repuntar. ¿Sí? Esto viene y sí. Vamos a ver. Vamos a repuntar unas líneas acá. Vamos a repuntar esta línea. Esta de acá. No sé si me queda alguna por eso. ¿De acuerdo? ¿Se observa, compañero? Preguntas. Aquí lo que pueden hacer ustedes, podrían darle a otras líneas. ¿Sí? Podrían darle otras líneas acá, ¿sí? Repintarlo, ¿sí? Repintar esto acá, ¿sí? Así como se muestra en el folleto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Compañeros? Disculpe, ¿verdad que esto lo hizo porque era simétrica con el eje Z, que le puso Correcto, valores a Z? ¿sí? Por ejemplo, yo busco el eje de simetría, ¿sí? Que es Z, en este caso es Z, ¿no? Por eso dice estos cortes ahí. Si el eje de simetría hubiera sido Y, los cortes los estaría haciendo en Y igual a dos valores simétricos, ¿de acuerdo? ¿Se comprende? Sí. Y si fuera el eje X, el eje de simetría, estaría haciendo dos cortes en ¿qué? En X. Bueno, ¿no hay preguntas? Licenciado, Vale. entonces siempre nos daría lo mismo, da igual si dijéramos en vez de más o menos 2, más o menos 1, más o menos 3, siempre y cuando sea simétrico. Sí, o sea que estos hiperbolas de una hoja sí, tienen un eje de simetría, ¿sí? Después hago dos cortes a la misma distancia del origen, ¿sí? Arriba en Z igual 2, abajo en Z igual 2. Si arriba lo digo Z igual 4, abajo en Z igual 4. Si no, esto me va a quedar más grande con respecto a esto, ¿sí? Me va a quedar de tamaño diferente. Por eso los cortes tienen que ser de una forma igualitaria. Está en un mismo valor y está en otro mismo valor, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Va. Entonces, ¿cómo se llamaba esta figura? Compañeros. Hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una. Ahora vamos a otra figura. ¿Cuál es la otra figura que aparece ahí? El de dos hojas. Hiperboloide de dos Hojas. hojas. Este era de una hoja, ¿sí? Vamos a ver cuál es la ecuación de este hiperboloide. Observen que esto es lo que ustedes tienen que ver. Observen, teníamos primero el elipsoide, ¿sí? ¿De acuerdo? Después
dos positivos, un qué. Un negativo. Dos negativos, no, perdón, dos positivos, un negativo. Hoy vienen dos qué. Negativos. Negativos y un Dos qué. negativos. Y Y un un positivo. positivo. Y es el famoso hiperboloide de dos qué. De dos hojas. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos términos que son qué. Que son negativos. Por ejemplo, puedo decir acá lo siguiente. De esta forma, ¿sí? Dos negativos, un qué. Un positivo. El eje de simetría sería el que tiene el signo qué, positivo, ¿sí? ¿Quién era el eje de simetría en el caso anterior? Z. El El negativo. que tenía el signo qué. Negativo. Aquí, ¿quién es el que tiene, quién es el eje de simetría? El del signo positivo. El que tiene el signo qué, Positivo. positivo, ¿sí? Dos negativos, un positivo. Vamos a ver. Traza. Vamos a ver, traza. ¿Qué pasa si Z vale 0? ¿Qué tendríamos? Tendríamos una hipérbole. ¿Qué figura es esta? Una hipérbole. No, no es nada. ¿Cómo dos expresiones negativas van a ser igual a una positiva? ¿Qué significa eso entonces? No tiene sentido. Quiere decir que este hiperboloide de dos hojas no se intersecta con este plano, ¿sí? Porque esto no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Compañeros? O sea que no hay traza con el plano Z igual 0. Quiere decir que no se intersecta la superficie con este plano, con el plano del cliché. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si esto vale 0? Si lleva de 0, perdón. ¿Qué tenemos acá, compañeros? Una hipérbola. Un hipérbole. ¿Hacia dónde anda? El eje Z. Hasta el eje X. ¿En dónde anda? ¿En Z o en X? En X. No, En Z. Z. en Z, sí, siempre hay un signo positivo, ¿sí? X igual 0. ¿Qué pasa si X vale 0? ¿Qué tenemos acá, compañeros? Si X vale 0. ¿Qué es esto? Otra hipérbola. Otra hipérbole. ¿Y abre entonces? Z. 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 Correcto. ¿Qué pasa si X, Y vale 0? ¿Qué tendríamos? ¿Qué me quedaría? Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. ¿Qué tendríamos acá? Que Z sería igual a más o menos que. ¿Observan ahí? Si X y Y valen 0, Z cuadrado igual a 1. Entonces Z es igual a más o menos que C. ¿Se comprende? ¿Compañeros? Sí. Va. Miren que los vértices de esta hipérbole serían los puntos en X0, en Y0 y en ZC. Y el otro vértice sería el 0, 0, menos 0, asumiendo que C es mayor que 0, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es lo siguiente.
Voy a hacer un bosquejo rapidito, ¿sí? El vértice, ¿sí? Tendríamos acá lo siguiente. Aquí abajo rojo. ¿Qué valor está en Z acá? Díganme. ¿Qué valor es este en Z? C. ¿Sí? Acá. Menos C. Menos C. Ahora bien, si yo trazo acá una paralela a X, voy a poner acá y acá trazo otra paralela a X. Voy a hacer aquí, no se me va a ver muy bien. ¿Sí? ¿Qué voy a graficar en este plano? Acá en este plano que he hecho, ¿sí? Es el plano XZ. Vamos a ver qué pasa en XZ. ¿Qué tengo en XZ, compañeros? Una hipérbola. Hipérbola, ¿sí? Y este es el vértice, ¿sí? Le voy a poner acá. Vamos a ver. Y acá abajo estaría el lado. Aquí ya no me quedó bien porque no tengo casi espacio. ¿Qué pasa si ahora ven, trazo una paralela aquí? ¿Paralela aquí? Y. ¿Sí? ¿Qué voy a observar en este plano YZ? Vamos a ver acá, YZ, aquí está. ¿Qué vamos a observar? Otra hipérbola. ¿Abierta en qué dirección? Z. En Z, ¿sí? Entonces acá está el vértice. Voy a poner esto acá. Ya después, por supuesto, le vamos a dar escala en la próxima clase, ¿sí? Y solo para que quede ya esto aquí confirmado, ¿sí? Y acá tendría lo mismo, ¿no? Aquí ya no tengo espacio. ¿Cómo voy a unir esas puntas, compañeros? Dándole Con una forma elipse. Elipse. de elipse. Correcto, dándole forma de elipse. Acá no se mira a ver esto porque no tengo ya espacio. ¿Se observa la figura? Y aquí le pueden dar más aquí para pintarlo, ¿sí? Aquí viene esta frase. ¿Se observa la figura ahí? El bosquejo. Eso es un bosquejo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en la próxima clase? Voy a hacer un corte acá en la... Observen. Primero voy a encontrar ¿qué? Vértice. Vértice. Después, y voy a... Primero, observen. Primero ubico el eje de simetría, ¿sí? ¿Quién me define el eje de simetría en la ecuación? El positivo. Hay dos negativos y hay un positivo. ¿Quién me define el eje de simetría? El positivo. El positivo. Habiendo identificado el positivo, ¿sí? Los dos términos que tienen negativo los hago cero. ¿Para qué? Para encontrar ¿qué? El vértice. Los vértices, ¿sí? Teniendo este valor, ¿sí? Yo voy a hacer un corte acá, ¿sí? Voy a tomar un valor de Z acá arriba y un valor de Z aquí abajo. ¿Cómo tiene que ser ese valor de Z que yo voy a tomar acá? Positivo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Mayor que quién? Que el vértice. ¿Que Mayor a C. ¿Sí o no? Si Sí, no, yo no mayor. tendría figura, porque acá entre menos C y C no hay gráfica, ¿sí? Entonces, yo tendría que tomar acá un corte en la parte superior mayor a quién? AC. A C, ¿sí? Y con eso, ¿qué se me va a formar cuando sustituya eso? Una elipse. Una elipse, ¿sí? Y de esa misma forma, pero en la parte inferior, a una misma distancia, voy a tomar el Z igual a un valor negativo
que sea equivalente a este valor, pero opuesto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo acá voy a tomar en Z igual 2, es porque este Z tiene que ser menor que 2. Y acá tendría que tomar el otro en Z igual a menos 2. Con eso voy a graficar las elipses y luego con el vértice voy a venir y voy a unir estos puntos dándole forma de qué. ¿De qué, compañero? De elipse. No, estos puntos de acá. ¿Forma Hipérbola. de qué? Hipérbola. Hipérbole. Hipérbola. Por eso es que se llama hiperboloide de 2 ¿qué? Hojas.